Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda cuando vean este video. Esta pregunta que voy a responder ahora tiene que ver con qué es el enfoque integrativo, ya así como también esto de que habitualmente sucede, de cómo y por qué uno escoge un determinado enfoque, ¿ya? Entonces, dicho eso, les voy a comentar un poco cómo es que yo llegué al enfoque integrativo y ahí obviamente les voy a ir comentando cómo es que fui construyendo en este caso, camino hacia este enfoque, así como también mis propias reflexiones respecto a si qué tan ético debería ser que los terapeutas escogiéramos un enfoque, ¿ya? Pero eso es un poco más de mi cosecha, en mi reflexión personal, ¿ya? En primer año de psicología, lo que más me llamó la atención fue el psicoanálisis. Yo creo como muchos, en realidad. Y lo que más me fascinó fue el mecanismo de defensa llamado proyección. Digamos, como que me hizo que mi cabeza creciera en términos de un ámbito de los seres humanos que involucraba que mucho de lo que a nosotros nos pasaba no lo veíamos en nosotros, sino que en realidad nos resultaba más fácil ver en otros. ¿Ya? En segundo año de psicología me llamó la atención el enfoque conductual. Ya, de hecho, el ramo que he terminado hace ya más de 20 años haciendo clases, empecé como ayudante, por cierto, pero todo lo desarrollado por Pavlov, Skinner y en particular Albert Bandura, sin duda que en particular Bandura, han marcado mucho gran parte de mi accionar como psicólogo clínico y en particular por la evidencia científica que está detrás de todo este tipo de abordaje desde el enfoque conductual y que después en tercer año, cuando tuve en este caso acercamiento a lo cognitivo-conductual, la cosa se abrió aún más, ya sea porque comencé a ver el enfoque post-racionalista que forma parte de las terapias de tercera generación del enfoque cognitivo-conductual. Los aportes de Vittorio Guidano y sus lecturas hicieron que creciera aún más mi visión respecto de cómo funcionaba el ser humano y a su vez me tocó ver también aportes desde el humanismo y desde el existencialismo, lo cual tocó mucho a mi adolescencia en términos de que me gustaba leer mucho a Friedrich Nietzsche y en particular el libro Así hablaba Zaratustra. Me acuerdo en tercer año de psicología haber empezado a leer, por lo tanto, a Viktor Frankl, empezar a leer lo que eran las terapias transpersonales, en fin. Y dicho eso, cuando llegué a cuarto año de psicología, me empezó a llamar la atención lo que era el enfoque humanista experiencial, ya donde derivado del enfoque de Carl Rogers, ya y el modelo centrado en la persona, hicieron que mi interés por la clínica aumentaran aún más, pero también con un grado de confusión teórica, porque veía que el resto de mis compañeros ya tenían un enfoque teórico escogido, o al menos algunos ya un poco más delineados en una sola dirección, versus yo que andaba mirando en varias direcciones. Y por si fuera poco, en quinto año tuve psicoterapia sistémica que hacía notar obviamente la importancia de lo que era digamos, la dinámica, la funcionalidad familiar, roles, jerarquía, el enfoque interaccional, en fin. Y eso complementándolo a su vez con que también me llamó aún más la atención lo que era la psicoterapia transpersonal, la espiritualidad, el uso de la meditación, ya llevaron por lo tanto a que también me llamara mucho la atención. Y en todo eso, por lo tanto, cuando había que hacer la práctica profesional, quedé, como yo les decía, un poco, ¿qué es lo que hago? ¿Dónde voy? Porque mis compañeros, más algunos en la línea del psicoanálisis, otro más línea en lo cognitivo-conductual, otro en la línea de lo sistémico, otro en la línea humanista, y yo era casi el único que en realidad encontraba que todo podía servir y que eso aportaba a tener una visión integral, porque yo ya en esos años consideraba de que
usar un solo enfoque llevaba solo ver una parte del funcionamiento del ser humano y excluir, digo, el resto del funcionamiento del ser humano. Y encontré que un lugar de práctica profesional se llamaba Instituto Chileno de Psicoterapia Integrativa, que era dirigido por el doctor Roberto Paso Castro y como subdirectora Verónica Bagladi Letelier, la doctora Verónica Bagladi. Es por ello que postulé a ese lugar, mencioné mis inquietudes teóricas y por cierto clínicas, quedé en esa práctica y de allí que he seguido con el enfoque desde ya hace más de 20 años, en donde he estado, por lo tanto, siguiendo el enfoque, siguiendo los pasos de Roberto, siguiendo los pasos de Verónica, ¿ya? Y por lo tanto, el enfoque integrativo, lo que busca, por lo tanto, justamente es integrar. Pero ¿qué busca integrar? El conocimiento válido en psicoterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquello que exista, independiente de venga de donde venga, que tenga evidencia, que durante los años se haya mantenido de forma sistemática como algo relevante, que aporte a la predicción, vale decir, qué es lo que va a suceder en los casos, y que aporte al cambio, vale decir, qué podemos hacer para que la persona se pueda sentir mejor, todo aquello que aporte para ello lo vamos a integrar. Y por lo tanto tenemos que integrarlo en un enfoque coherente y que por lo tanto responda a las exigencias de la evidencia científica. Y es por eso, por lo tanto, de que se construyen un conjunto de paradigmas, ya por eso se llama supraparadigma este enfoque, porque es un paradigma de paradigmas, vale decir, se integran un conjunto de paradigmas a la luz de un paradigma superior, un supraparadigma, en el cual aparece el paradigma cognitivo, aparece el paradigma afectivo, aparece el paradigma inconsciente, aparece el paradigma biológico, ¿ya? Y todo eso es rodeado en este caso por factores socioculturales. Lo que les tengo que explicar, por lo tanto, desde la imagen que aparece acá, es que las personas vivimos rodeadas de estímulos que están dentro de lo que sería en este caso, el nivel sociocultural, donde también nos encontramos con elementos ambientales y familiares, ¿ya? Los cuales, simbolizados por esa letra E, interactúan con esta letra P, que es la persona, dentro de la cual están los factores biológicos, inconscientes, cognitivos y afectivos. Pero todos estos paradigmas son articulados por otro paradigma, que es el que nosotros postulamos, que si bien no es nada nuevo, por decirlo así, dentro de la psicoterapia, pero sí que obviamente incluye diferentes funciones. Entonces, si el Tata Freud hablaba de que el yo lo que hacía era, en este caso, luchar contra el ello y el super yo y esa tensión, para nosotros el sistema self involucra que tiene otras funciones más, 6 en total. No tan solo tiene que ver con la toma de conciencia, sino que también con la identidad, ¿ya? Con la significación, con la autoorganización, con la búsqueda de sentido y la conducción de vida. Todo esto, por lo tanto, interactúan también entre sí, interactúan también con los otros paradigmas y, por lo tanto, una vez que la persona interactúa con su ambiente internamente, se produce esta letra C, que es el comportamiento, y comportamiento que va a tener consecuencias en el corto y mediano y largo plazo, simbolizados por el K1 y por el K2. Este enfoque, a su vez, como yo les he ido comentando, no tan solo es una visión monádica, sino que también interaccional y donde uno asume de que cada mundo integrativo, por decirlo así, de cada persona, también interactúa con otros mundos integrativos y a su vez, por lo tanto, producen una nueva interacción y estas interacciones están en este caso descritas y donde acá nosotros usamos lo que se conoce con el nombre de el enfoque interaccional. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, las díadas, vale decir mamá-hijo, papá-hijo, hermanos, parejas, amigos, responden a toda esta, digamos,
interacción, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa perspectiva, de manera muy breve, esto, en un resumen muy burdo, digamos, pero en estos grandes rasgos consiste lo que es el enfoque integrativo. Por cierto, que tenemos nuestras propias técnicas, validadas por la ciencia, por cierto, por el conocimiento empírico, y a su vez nos ha permitido evitar el reduccionismo que existe en psicoterapia, vale decir, quedarnos en un solo enfoque, porque en realidad la vida nos está mostrando desde que uno debe adherir al enfoque biopsicosocial. Nuestro enfoque integrativo adhiere a ambos, o sea, a este aspecto de lo biológico, lo psicológico y lo social, y a su vez nos invita a que tengamos que integrar la evidencia científica. Si el día de mañana los datos me dicen que la visión integrativa está incorrecta y los datos son suficientes como para hacerlo notar, yo debería dejar el enfoque integrativo y sumarme obviamente a lo que la investigación científica nos muestra. ¿Ya? Yo les diría que para cerrar, el ejemplo más claro que yo he visto acá es cuando Roberto Opaso Castro, que es el director del ICSI, que ha escrito muchos libros y muy buenos además de en calidad, y Roberto cuando el libro que sacó el 2017, 1500 páginas, la escribió solito, nos citó para que le criticáramos el libro. ¿Por qué? Porque él estaba cansado de los aplausos y en este caso, este efecto Allianz de que uno encuentra lo que quiere encontrar. Por lo tanto, nos llevó a que le criticáramos el libro justamente para mejorarlo, ¿ya? Y en virtud de eso, lo que nosotros hablamos es que nosotros estamos dispuestos a recoger los aportes de los diferentes enfoques. Ese es nuestro norte, porque lo que queremos es que la gente avance, que la gente tenga resultados, que los tratamientos sean efectivos, que gaste la menor plata posible y, por cierto, viva mejor. Si eso no se cumple con otro enfoque, no lo seguimos porque lo que nos interesa es que la gente avance y avance conforme con la investigación científica que está en el día de hoy. Muchas gracias.